está ya con nosotros Humberto Plaza, ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda. Humberto, un gusto tenerlo aquí. ¿Cuánto ha avanzado el plan de vivienda Mi Linda Casa, anunciado hace 4 meses por el presidente Noboa? Muy buenos días. A ver, nosotros tenemos algunos proyectos ya en curso, contratados y otros que están por contratar. Nosotros tenemos proyectos por inaugurar, en un total de 781 casas. Proyectos ya contratados, 6.426 casas. Si quieren, yo puedo decir dónde, en qué provincias hay cuántos. Luego tenemos proyectos por contratar, 2.094 casas. Creo que esas cifras ya son menos porque estamos contratando todos los días muy rápidamente. Tenemos kits de saneamientos, 36 kits de saneamientos. Son muy pocos. Tenemos el programa de 1.000 pisos, que son casas que tienen malas condiciones con pisos de tierra, que son 948 unidades. Tenemos en este momento disponibles 105 millones de dólares para el programa 5% de entrada, 5% de tasa, 25 años de plazo, para el financiamiento de viviendas, y tenemos bonos para vivienda, que para mí esto es lo más importante e interesante. Son 80 millones de dólares, que nosotros, todas las casas anteriores que he dicho, son casas 100% subvencionadas. Ahora, entiendo que esto se hace mediante contratos con empresas, las alianzas que se llaman público-privadas. Ahora, ¿a cuánto asciende la inversión? Es bastantísimo. Si tú tienes aquí, en este momento son 10.000 casas, son como 30 millones de dólares por casas ya aproximadamente, ¿no? Por casas que son 100% subvencionadas. Nosotros tenemos 80 millones de dólares para hacer casas estas casas son hechas por la empresa privada. Nosotros, en vez de regalar una casa de $28,000, yo prefiero dar 7 créditos de $4,000, porque eso es el impulso que te dice voy o no voy, puedo o no puedo, y al así hacerlo, nosotros multiplicamos por 7 el número de obreros, profesionales, etcétera. Se activa la economía 7 veces más. Es mucho mejor dar un empujón, porque al final del partido lo que le interesa al gobierno es reducir el déficit habitacional cualitativo y cuantitativo. Entonces, si nosotros hacemos todas las casas 100% subvencionadas, podremos hacer muy pocas. De esta manera nosotros vamos a hacer más unidades de vivienda, y no somos en realidad, ni pretendemos ni queremos ser una competencia de la empresa privada. Por el contrario, nos servimos de ella para lograr el mismo fin. Todos los gobiernos, recuerdo, siempre presentaron planes de vivienda. Un país que tiene un alto déficit habitacional. Este se ha prolongado en el tiempo. Yo tenía cifras del pasado y luego yo decía, pues estoy quizá no actualizado, pero veía que continúa lo mismo. 1.700.000 viviendas de déficit en el Ecuador. Usted va a precisar aquello, pero la pregunta de fondo es, cada gobierno tenía un plan. Unos cumplieron, otros no cumplieron, otros se quedaron solamente en aquel lema. ¿Qué es lo que está pasando en estos momentos? Veo, usted dice, es mejor que regalar el tener una manera de financiar y que esto se lo haga con la empresa privada. Hay un potencial con los recursos de los afiliados en el BIES, más el Ministerio de la Vivienda, un potencial para poder reducir ese déficit con vivienda digna. ¿Se está trabajando en conjunto con los recursos que tiene el BIES? Por supuesto, yo tengo una estrecha relación con el BIES. Sí, el BIES tiene un programa para sus afiliados en condiciones muy parecidas a este que nosotros promovemos. Nosotros solamente tenemos 105 millones de dólares. Suena mucha plata, pero esto se puede ir muy rápido. El BIES tiene un programa similar de 25 años con 6%, que igual es una tasa espectacularmente buena. Si usted va al banco, como ciudadano no le van a dar.
nada parecido. El BIES está siendo se está moviendo muy bien. Para nosotros el BIES es un gran aliado. Y respecto al déficit que usted menciona, desafortunadamente a lo largo del tiempo el déficit no se ha mejorado y por el contrario, aparentemente es mayor. Es difícil de medirlo exactamente, especialmente cuando se trata del déficit cualitativo. Eso es complicado. Supuestamente la mitad de la población ecuatoriana vive en condiciones no adecuadas, para ponerlo en el más amplio de los sentidos, y no faltar a la verdad. Lo cual es terrible. Nosotros no podemos, tenemos que ser más creativos con el dinero para que rinda. Nosotros no podemos hacer casas todas regaladas. Con eso nunca vamos a resolver el déficit. Si yo, por lo contrario, doy bonos que impulsen a personas que sin ese bono tal vez no podrían acceder a una vivienda, ese es el camino. Y también el arreglar, el tratar de mejorar las casas existentes, las que no tienen baños, las que no tienen alcantarillado, que no tienen un pozo séptico, viven en medio pues de las aguas servidas, de desechos humanos, las personas que tienen techos con goteras, piso de tierra. Eso es muy importante, porque nuestro problema no solamente es cuantitativo, sino también cualitativo. Yo diría que el problema principal es lo cualitativo. Ministro, estamos con Humberto Plaza, ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda. En alguna ocasión conversábamos, ¿no? Y yo conozco que usted es un gran lector. Tengo una noticia que traerle. Mi hija acaba de llegar de España y he traído un libro sobre desarrollo y promoción inmobiliaria a nivel público, así que excelente, le haré llegar prontamente. Lo pedí exactamente justo después de la conversación que tuvimos en aquella ocasión. Y por eso y un poco va por ahí el camino, ¿no? Esta escuela escandinava, de los países escandinavos, de hacer gran cantidad de desarrollo de viviendas en masa, ¿no? Porque es impresionante lo que se vive pues en el estado de bienestar de los países europeos, básicamente. Sí. ¿Cómo se maneja esta dinámica ya la realidad dentro del ministerio, de poder acceder a algún tipo de crédito importante? Yo sé que el Estado ahorita está apretado y que su colocación o captación de dinero de los multilaterales no es tan fácil, pero más allá del esfuerzo que veo que es importante que está haciendo el gobierno en materia de vivienda, ¿qué aspiraciones o qué pretende el gobierno en esta materia respecto a quizá pensar en una, como decía Fernando, en una gran avanzada de planificación de construcción de viviendas, obviamente de la mano del sector privado, porque indudablemente pues el sector público no se pudiera abastecer? Bien, es importantísimo cuando se habla de proyectos masivos pensar en proyectos que den dignidad a las personas que allí viven, y ha sido un error del pasado, un error recurrente, y en eso sí nosotros queremos hacer un cambio, y lo vamos a hacer. No se puede hacer un grupo de viviendas que uno pone en la mitad de una pampa. Las viviendas, cada vivienda tiene una familia, y muchas familias hacen una comunidad. Si esta comunidad no tiene a distancias perfectamente caminables, es decir, que sean parte integral de esta comunidad, comercios, servicios, salud, educación, cívico, un lugar de comidas, lugares donde trabajar muy especialmente. No son comunidades, son casas dormitorios, son comunidades dormitorios lejanas que están condenadas a pasar muchas horas a la semana en un transporte público, gastando dinero en transporte público, contaminando, porque suelen ser de motores de combustión interna, utilizando vías que les cuesta mucho al municipio, a los municipios del país hacer y mantener. Entonces eso es una calamidad urbana. Y el Midubi no solamente es no es un ministerio que está dedicado a hacer casas, sino a hacer una adecuada política pública de vivienda y de desarrollo urbano, de pensar mejor a nuestras ciudades y lograr
comunidades que funcionen, o sea, hacer comunidades cohesionadas, con sentido de pertenencia, solidaridad, seguridad pasiva. Esto tiene muchísimos beneficios económicos. Estoy por hacer un estudio profundo desde el punto de vista económico y social, para ponerle signos de horas, de toneladas, de dólares, para cuantificar esto que de manera enunciativa, pues muchos urbanistas conocedores lo señalan y cualquier persona medianamente estudiada estará de acuerdo, pero ¿cuál es el impacto en la economía, en el PIB, por ejemplo, de esta falta de competitividad de las ciudades? Una persona que vive, hablando de Guayaquil, que digamos que vive en el Guasmo Sur, el señor trabaja en la fábrica de helados Pingüino, que queda en el kilómetro 22 de la vía Daula. Esa persona está a 1 hora y media en transporte público de ida, 1 hora y media de regreso. Son 3 horas al día que esa persona podría dedicarlo a otras cosas, como a tener una chamba adicional, como estar con sus hijos, evitar que se vayan donde los pandilleros, para ilustrarse, para hacer ejercicio, para hacer cualquier cosa, que es mucho mejor que estar sentado en el asiento de un transporte público. Ministro, ¿cómo está? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Ministro, una de las decisiones que yo creo ha sido muy acertada por parte del Gobierno Nacional es haber reformado la ley para que haya la devolución de IVA a los promotores inmobiliarios respecto de las inversiones y de los desarrollos que realicen. Así es. Otra de las medidas acertadas también, yo creo, del Gobierno en materia tributaria fue haber reducido el IVA para los materiales de construcción, etcétera, ¿no? Una de las cuestiones que establece la ley para poder acceder a este beneficio de devolución de IVA es que se registren proyectos, el proyecto inmobiliario deba registrarse ante su institución, ante su autoridad. Ahí la pregunta un poco es, ¿ya se ha notado, usted ha notado ya en la institución, o sea, en el ministerio, un incremento, o ya se ha notado, digamos, el efecto positivo que esto pueda tener en el desarrollo inmobiliario por parte de promotores inmobiliarios? ¿Cómo va este tema se están constantemente registrando, se registran con nosotros y nosotros luego remitimos la información a los otros ministerios. Nosotros somos solamente quienes registramos. Y sí, efectivamente, se están registrando especialmente los proyectos más grandes. La verdad, debemos hablar mucho más de esto. Yo simplemente recordé planes de vivienda de gobiernos, pero aquí surgió inquietudes, pero inquietudes que tienen que ser tomadas en cuenta con mucha profundidad. Lógicamente, se destruyó el campo del Ecuador precisamente por la falta de atención de esos servicios fundamentales y básicos para la gente del ámbito rural. Abandonaron el campo, por lo tanto destruyeron la producción, fueron a crear cinturones de miseria y marginalidad en las ciudades. El primer afectado, la ciudad de Guayaquil. En la actualidad, así para pasar muy rápidamente, habrá momento para que el análisis sea mayor, más profundo, con varias personas, todo esto canalizando a que algún momento se configure un gran objetivo nacional de reconstrucción del país, porque de lo contrario no vamos a ningún lado. Me ha conmovido esos reportajes que pasó Ecoavisa sobre la realidad de la sociedad en los sectores marginales, en estos, marginales, sí, de estos que fueron creados de emergencia. Acabada la sociedad, los niños vendiendo drogas, drogándose, bueno. Todo esto tiene que cambiar y no va a cambiar simplemente con medidas que tengan que ver con la seguridad, sino con la base, la reconstrucción de la sociedad. Y entonces ahí digo yo, cómo plantearse grandes objetivos con la construcción de viviendas dignas en el campo para que su trabajo esté ahí en el campo y no tengan que perder las 3 horas que usted dice viviendo en la miseria para ir a trabajar en un lugar que está a 2 horas o 3 horas. ¿Cómo lograr restituir a las personas que, claro, aferradas a su pobreza, pero es lo único que tienen, cómo puedan cambiar y volver al campo y tener una vivienda y con servicios y volver a reconstruir el país? Algo de esto habrá que trabajar en el futuro, y ustedes, si se quedan ADN para los próximos 4 años, ahí sí ya no vamos a quedarnos solo con aquello de la gran política de seguridad. Tiene que haber algo fundamental, básico, esencial, que es lo que estoy más o menos
exteriorizando, ¿no?, como idea en estos momentos. Es muy acertado lo que usted menciona, porque la vivienda, los planes de vivienda, para bien o para mal, dependiendo cómo uno los planifique, están íntimamente ligados a la calidad del tejido social. Y del futuro desarrollo de total, los grupos porque sociales. si es que el ambiente físico afecta enormemente al modo en que una comunidad funcione. Cuando yo tengo proyectos mal concebidos, en el instante que una persona que vive, por ejemplo, en sociovivienda, con unas rejas que parecen casa de pericos, de loros, para que no se escapen, o para que no se meta un ratón a comerse el perico, en el momento que la persona sale de su enrejado y pone un pie en el espacio público, está entrando a territorio de guerra, porque ese ya es un terreno hostil donde no es la comunidad quien toma posesión del espacio público para vender, interactuar, caminar, los niños hacen amiguitos. No, el niño está encerrado detrás de una reja y en el momento que sale a merced de estos grupos que se han enseñorado en este país. Y justamente, perdón, un punto de orden, señor ministro, solo en Durán, de acuerdo a los informes, se detectaron cientos de casas tomadas por bandas delictivas. ¿Cómo garantizar que estos grupos no regresen luego del desalojo? A ver, la Secretaría de Asentamientos Irregulares, hasta el día de ayer, si no me equivoco, son 146. El último dato en el sector de la Delia. Son casas que tenían, estas casas no fueron hechas por el Midubi, son casas que eran propiedad de ciertas personas, ciertas familias. Muchas de estas familias fueron botadas, desalojadas, pero no porque las han vendido, sino porque las han botado por amenazas. Y personas sin ningún tipo de derecho estaban allí ocupando estas casas. Eso es inaceptable. El presidente, viendo que Durán pues era había sobrepasado la capacidad del municipio para tener control de la ciudad, al alcalde lo quisieron matar, creo que 2 veces. Es una cosa de horror lo que ha sucedido en Durán. Este gobierno se ha tomado el tema de la seguridad muy seriamente. Hace gabinetes permanentes en Durán y en Manta. En caso de la Delia, en Durán, se han sacado 146 casas, se han encontrado otras casas que fueron hechas no para que viva nadie, no vivía nadie, casas donde eran utilizadas para el cometimiento de delitos. ¿Se las tumbaron o no? Sí. Porque son casas que claro, no tenían ningún tipo de permiso, nada, y eran para guardar allí drogas o tener a alguien secuestrado, cosas por el estilo. El tema de la seguridad es una asignatura durísima, y si no tiene carácter permanente, regresarán los secuestradores, regresarán los traficantes de drogas y las bandas organizadas y volverán a ejercer el control que en este momento no ejercen, pero que lo han hecho por un tiempo ya tan largo que han afectado al tejido social. Es terrible el tema en las familias, no solamente en el momento que uno le roban algo, no. Afecta al funcionamiento de la sociedad. Es gravísimo. Ministro, el proyecto habitacional Ciudad Victoria fue concebido como una solución de vivienda para personas de recursos limitados en el 2011 en la presidencia del presidente Correa, ¿no? Pero dice, inicialmente este proyecto sufrió por la mala calidad de la construcción y la falta de infraestructura adecuada. Es más, muchas de las viviendas quedaron inconclusas y aquellas que se completaron presentaron graves defectos estructurales, ya que estudios realizados por las secretarías de riesgos indicaron que los suelos no eran aptos para la construcción, lo que agravó el problema.
Esto lleva, además, pues el tema que ya todos sabemos de la delincuencia organizada que está tomada de Ciudad Victoria, y aquí dice que el Midubi ha perdido 35 millones de dólares, incluidos intereses, y a pesar de múltiples intentos de solución, incluyendo nuevos préstamos, declaratorias de emergencia, la situación sigue siendo crítica y muchas familias... ¿Qué fuente es esa? Wikipedia. Wikipedia, ok. Sí, para nosotros es un tema muy importante, Ciudad Victoria. Tiene 12 años este tema sin resolver. Esto fue hecho, para aplicar el término más generoso que se me ocurre, a la patada. A la patada. No, es que lo que se lee aquí es terrible. No, es que lo es. Lo es. No estoy muy de acuerdo con la parte estrucral de que el suelo no es edificable. No, esa parte, por eso me llamó la atención y pedí la fuente. El problema no es la estructura de las casas, que quedaron inconclusas, sí, quedaron inconclusas totalmente. Algunas se las hicieron y muchas de las casas que se hicieron fueron adjudicadas. Otras se las hicieron sin permiso de construcción, otras las dejaron botadas, quedaron inconclusas. ¡Qué horror! El presidente de aquella época, mareado por el poder y con una actitud de capataz desaplicado, dijo, ¿se acuerdan ustedes cuando Chávez decía, exprópiese? Sí. Él decía, póngase aquí una escuela réplica, haga aquí un centro de salud. Y los funcionarios municipales seguían estas órdenes sin hacer los pasos que tienen que hacerse primero. Obviamente, yo la tengo planificación que hacer urbanística. comenzando, declaratoria de utilidad pública. Sí, pues comenzando por ahí. Comenzando por allí y si yo voy a hacer una escuelita, pues el terreno debe de ser del Estado para yo poner una escuela. Bueno, ni siquiera han hecho declaratoria de utilidad pública o ocupación inmediata, nada. O sea, es como que yo haga un dispensario en el patio del señor Benedetti. Así, precario, todo precario. Luego, el tema de las construcciones, muchas no concluyeron los permisos municipales. Cuando las cosas hicieron la planificación urbanística, bueno, puede ser subjetivo, pero yo jamás hubiera hecho nada ni remotamente parecido en una cuestión de ese tamaño. Yo no lo hubiera diseñado de esa manera. No sé. ¿Pero tiene solución? Sí. Tenemos en este momento, es un tema de voluntad. 12 años esta vaina está enredada y no ha habido quien diga, ok, esto no puede seguir enredado de esta forma y hay que buscarle una salida. ¿Quién tiene la competencia ahí, ministro? A ver, hay un fideicomiso que es el dueño de las tierras, pero en este enredo, el Midubi ha tenido unos bonos, esa parte está correcta, tiene unos bonos que ha dado, pero esos bonos no han sido devengados. Si nosotros tenemos bonos que no han sido devengados, nosotros tenemos una creencia. En el momento que yo, al constructor fulano de tal, para ayudar a sus casas, doy tantos bonos, en el momento que me diga, aquí están las casas construidas, aquí están las personas que yo dije que iban a estar y ya están viviendo, ok, perfecto, el bono, de hecho, va al último comprador. Perfecto, he dado los bonos y han cumplido su razón de ser. Pero aquí no, hay bonos no devengados que son algunos millones de dólares. Y con intereses. Luego hay un préstamo al BEDE que tiene su capital y con tantos años se pueden imaginar ustedes, sí, los intereses son más que el capital. Pero también están estas tierras que el gobierno invadió porque eso es la verdad. Confiscó, invadió, o sea, sí. De manera precaria, están allí. Confiscación, ya en términos jurídicos. En términos jurídicos es confiscación y esas tierras no se le han pagado al dueño original. Entonces, esto es un cruce de cuentas. Y eso está en juicio, me imagino, ¿no? Hay varios juicios, pero es un enredo. Entonces, ahorita lo que se está buscando es, ya, desesperado, el dueño del fideicomiso, o el mayor aportante, esa es la palabra. Sí, constituyente. Constituyente, perdónenme la ignorancia del fideicomiso. Este hombre ha propongo que sea la mediación, que esto se resuelva con la mediación de la Procuraduría General del Estado. Es como yo decir,
señor Benedetti, yo tengo con usted una bronca, que sea su hermana quien dirima este asunto. O sea, este señor ya ante la desesperación, que sea el propio Estado. Para nosotros obviamente es garantía, nos da muchísima tranquilidad que sea el propio Estado quien entre a dirimir. Y hemos tenido ya 2 o 3 reuniones en las que ha estado el BEDE, bueno, los originales dueños de la tierra, el MIDUBI, y los ministerios. ¿Y Procuraduría? Todavía no. O sea, estamos poniéndonos de acuerdo para que esto sea que sea Procuraduría quien lo dirima, que el señor vea si es que le quedan unas tierras en esto, pues él va a perder, obviamente va a perder bastante, pero si le quedan algunas hectáreas de tierra, nosotros en el MIDUBI, primero, terminar las casas que están hechas, y luego poder nosotros hacer más casas en la tierra que quede libre, ahora sí, pues ya no confiscando, sino como es debido. Muchísimas gracias al ministro de Ambiente, iba a decir, de Vivienda, Humberto Plaza. Un corte, gracias.